Ahora sí, estamos con Emilio Pérsico y también con Ale a través de la virtualidad. Empiezo yo con las preguntas, ya que me tuve que vestir de traje y estar acá. Bueno, Pérsico, ha sido también, lo decía Ale, un día donde otra vez la agenda pareciera, o buena parte de la agenda pareciera ser el choque, ¿no? El choque entre los que tienen y no tienen. ¿Esto por qué se despierta cada rato y en qué momento lo ves esto? Yo que alguna cosa sobre lo que pasó con el compañero con el pibe acá. Mira, es decir, el delito en la Argentina, es decir, los compañeros que entran a la cárcel, digamos, ¿no? Es decir, entre el 25 y el 30% vuelve a reincidir. Y en general lo que sucede cuando ese pibe llega al barrio, primero que sale de cualquier centro penitenciario a las 12 de la noche, sin ni siquiera plata en la sube, para devolverse a su casa, digamos, ¿no? Entonces llega al barrio. Llega como un héroe, esa es la verdad, al barrio, empieza a contar todas sus anécdotas, se junta con los pibes de la esquina y por cada uno que sale después por ahí vuelven 3 o 4. Quiere decir que hay un trabajo que hay que hacer para la mejor política de seguridad para mí es intentar que esos pibes no vuelvan a residir. Para mí la preocupación de este pibe que ahora va a ir a la cárcel y después cuando sale, insisto, mete 3 adentro. Digamos, ¿no? Si no hace nada el Estado. Entonces, para nosotros es una tarea central que venimos laburando las organizaciones sociales hace tiempo y que venimos exigiéndole también muchas veces al Estado. Ahora el Estado lanzó una muy buena política. Es cortar esa reincidencia. ¿Y cómo se hace? ¿Dándole dinero cuando nosotros salen? tenemos 40 cooperativas de liberados. Y son los liberados los que salvan a los liberados. Como los compañeros de las adicciones, también las granjas nuestras están conducidas siempre por pibes que salen de la droga. Claro. En el caso también los liberados salvan a los liberados. Porque vos tenés que ver el diálogo de los pibes cuando lo van a buscar. El Estado nos está avisando ahora, cuando sale un pibe y va a tal barrio, cuando los mismos liberados lo van a buscar para incorporar una cooperativa, para decirle, bueno, ¿qué vas a hacer? El diálogo es, yo quisiera que cualquier ministro de estos vaya alguna vez a una villa, a un barrio, y vea ese diálogo. Sí, ni que hablar en la cuarentena, que a veces los largaban sin estar en los lugares donde ellos eran. Ale, ¿una pregunta? Entonces creo que ahí hay que cortar eso, es decir, es parecido a lo del COVID, digamos, así que vos tenés que cortar el contagio, bueno, tenés que cortar ahí. Esa es la mejor política de seguridad, lo que hacen los países serios. Emilio, buenas noches. Ahí la pregunta es si se puede hacer eso, si se puede dar esa política de intento de resocialización con las cárceles en el estado en el que están ahora. A mí me tocó, por ejemplo, cubrir y comunicarme con Daniel, un muchacho que fue apresado en la provincia de Buenos Aires, que Sergio Verne incluso hizo todo un spot promocionando su detención. Es un pibe que tiene una discapacidad, su mujer es epiléptica, él cultiva marihuana para hacerle aceite y está preso en un pozo hediondo del cual me cuesta pensar que alguien pueda salir con ganas de portarse bien, digamos. No, de ahí salen peor, en general, digamos, ¿no? Es decir, yo le decía antes, no le digo más porque queda, pero para mí es la universidad del delito, la cárcel, ¿no? Es decir, más en qué pabellón te toca, digamos, ¿no? Es decir, hay pabellones que son universitarios, digamos, que de ahí salen expertos, digamos, ¿no? Yo te cuento una anécdota que siempre la cuento, es decir, hay cooperativas que les va muy bien, encima casi todas las cooperativas de presos, tengo que aclarar, les va bastante bien, digamos, porque trabajan mucho y ponen mucho empeño, ¿no? Y un pibe que decía, mira, yo Emilio cuando salí empecé a juntar plata para comprarme una ametralladora, ¿no? Porque quería que la próxima vez hacerlo mejor, digamos, y creía que lo mejor, para hacer mejor tenía que comprarme una ametralladora, y empecé a juntar plata para eso. Y el chango que fue conmigo a verlo, me dice, se saca la pata, tengo una pata de palo, me dice, ¿ves esta pata? Yo me compré una ametralladora. Salí y me pegaron un escopetazo acá en la pata, y contó toda su historia. Y el pibe hoy labura en una cooperativa y gana 80 lucas por mes y se terminó la casa. En vez de comprar la ametralladora, terminé la casa de mi viejo. Bueno, ese es el camino, me parece a mí. Ese es el camino que tiene que el Estado y las cosas que tendría que estar mostrando el Estado. Porque ese es el camino para resolver ese tipo de cosas. Emilio, Perdón, sí. No, digo, una cosa era decir esto cuando eras solamente un dirigente social y por eso te escucho con atención y por eso me interesa hablar de esto con vos. Y otra cosa es decirlo desde un puesto de responsabilidad del Estado. ¿Qué dispositivos puede darse el Estado
Y en todo caso, ¿qué porcentaje de eso puede hacerse en estos 3 años que le quedan a Alberto Fernández? Porque la sociedad votó justamente un enfoque de muchas cosas, pero entre ellos de la seguridad, un enfoque que no es el de Patricia Bullrich, no es el que propuso hoy el secretario de Seguridad porteño. No, esto ya se hizo un plan en la provincia de Buenos Aires y en las cárceles federales, tendiente a que la primera cuestión es que los compañeros hagan capacitación dentro de la cárcel, ¿no? Y que trabajen dentro de la cárcel. La segunda cuestión es un aviso temprano, digamos, de que cuando el compañero va a salir, es decir, tanto a los municipios como a las organizaciones, sobre todo a las organizaciones de liberados, a estas 40 cooperativas, hay un aviso de que el compañero va a salir tal día, tal hora, en tal lugar. Entonces, estas cooperativas están organizadas en federaciones para ir tomar contacto con el compañero e incorporarlo, a ofrecerle un puesto de trabajo rápidamente para que se incorpore. Y el Estado, nosotros, desde la Secretaría nuestra, estamos ayudando con todo la capacitación, los equipos técnicos, todo eso, ayudando a esos pibes para que, insisto, cortar ahí, digamos, ese tiene que ser el camino, cortar ahí y que el pibe reinsertarlo de vuelta en la sociedad, en muchas mejores condiciones de las que vivía, porque ese es el problema grave. Emilio, ¿cómo ves diciembre? No, veo, mejor dicho, la situación social está muy, muy complicada, digamos, sale un número y para muchos es un número, para nosotros son personas de carne y hueso y las vemos todos los días y la situación es muy, muy complicada de la Argentina. El número de la UCA, ¿no te sorprendió a vos? No, yo pensé que terminábamos cerca de 50, digamos, es decir, que vamos a terminar cerca de eso después de la pandemia. Si nosotros nos tocó Macri, que fue un desastre, que dejó el país muy condicionado, ¿no? Es decir, no tanto no solo que dejó el país estallado, sino que lo dejó muy condicionado, es decir, con mucha menos capacidad de independencia, con mucha pérdida de soberanía, tanto por el endeudamiento como por la destrucción de la moneda. Y entonces... y encima te agarra la crisis en donde vos necesitas financiamiento extra del Estado, porque todo el mundo, es decir, o se financió con crédito. España está recibiendo de la Unión Europea un PBI entero en préstamos para la pandemia. Bueno, nosotros tenemos un problema grave de acceso a crédito y tenemos un problema grave también en cuanto al límite de emisión, porque veníamos con un proceso de déficit, con un déficit constante y la moneda muy venida abajo. Entonces, en ese marco, la pandemia nos iba a golpear mucho y nos golpeó mucho, digamos. Emilio. Ahora, creo que si no habríamos tomado las medidas que se tomaron, hay que leer todo el informe de la UCA. Sí, hay una página del informe de la UCA que es muy... Dice, si no hubiese estado el Estado, con Alberto, que es que... sin las ayudas sociales está en un 10% la indigencia, pero sin las ayudas sociales la indigencia se va arriba del 30%. Sí, y la pobreza arriba del 50%. Y la pobreza arriba del 50%. Yo creo que perdóname, esa es la pobreza real, ¿eh? Yo te digo más, esa es la pobreza real. Porque yo creo que esa es la pobreza que produjo la economía. No, está bien, pero esa es la pobreza que va a empezar a manifestarse ahora que se cortan los programas de asistencia del Estado. Lo escuchaste a Juan Grabois en el arranque, lo que dijo anoche acá en C5N. ¿Qué pensás de esa crítica? Yo pienso que con Juan coincido en 90% de las cosas, digamos, venimos laburando hace mucho juntos, pero yo creo que es imposible resolver el problema de la pobreza con el subsidio del Estado. Eso es una mentira neoliberal que nos vienen diciendo, es decir, destruyen la economía y para ustedes quedan los subsidios. Eso es un agujero. Yo vengo diciendo, los planes sociales, ayudas sociales de este tipo, terminan siendo un agujero donde nos mete este sistema y que después es muy difícil de salir de esa situación. El aporte solidario, el que pagan los ricos sirve para algo. Económico. El problema de fondo es el modelo económico. El problema es la economía, no es la política social. Yo me acuerdo en la época de Menem, decían, sí, se destruía la economía y si había pobres en un barrio, el problema del Ministerio de Desarrollo Social. No, flaco, es el problema del modelo económico. ¿Qué me está diciendo? Yo ya soy grande para que me vengan a decir que el problema, lo que podés hacer vos, lo dice también la última encíclica de Francisco, digamos, lo que uno puede hacer con todo este programa y lo tiene que hacer, y el Estado pone mucho esfuerzo en eso, es decir, cuando empezó la asignación universal por hijo, que en la Argentina las ayudas sociales universales se hicieron a través de los niños y los ancianos. Yo habría preferido que se haga a través de los trabajadores, pero como hay una gran estigmatización hacia los trabajadores, quedó muy bien hacerlo a través de los ancianos y de los niños, ¿no?
Pero en otros países se hizo a través de la familia, en otros países se hizo a través de los trabajadores, pero hubo una época en donde se universalizaron las ayudas sociales y en Argentina se hizo a través de estos dos lugares. Al principio era 4 puntos del PBI, después se fue a 6, después se fue a 7 y hoy estamos en 8, casi 9 puntos del PBI. Es mucho lo que se pone en eso, pero esa no es la salida. La salida es el modelo económico, la salida es que busquemos un modelo inclusivo, un modelo de producción de trabajo y que sea inclusivo. Para nosotros la salida es empujar mucho ahora la economía popular. Pero por ejemplo, para financiar eso, ¿no sería saludable que hubiera una tributación más progresiva, algo como el aporte de las grandes fortunas, pero todos los años, por ejemplo? Bueno, el aporte de las grandes fortunas fue una política de este gobierno y vos la has defendido mucho y nosotros también la hemos defendido mucho en la calle, digamos, ¿no? Y hay que defenderla porque es muy buena política. Está claro que hay que hacer una reforma, hay que hacer mucha reforma en la Argentina. La Argentina necesita una reforma judicial, una reforma financiera. También es necesario que el sistema financiero se ponga en función de la producción y no de la especulación. Es decir, el ahorro de los argentinos tiene que ir a parar un pedazo de la economía popular. Nosotros venimos planteando, y el año que viene esperemos que lo podamos hacer, que tenemos que armar un fondo fiduciario para sacar parte de la plata del sistema financiero y ponerla en crédito subsidiado a tasa del 3%, a tasa muy baja, porque si no, el financista de la economía popular termina siendo la cueva del barrio del 300%, digamos, y eso no es un financiamiento, eso es meterte más en el agujero. A mí me sorprendió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que dijo que los salarios van a terminar empatando este año. Me sorprendió porque se refería solamente a lo del sector formal. Si uno mira los 3 estamentos que mide el INDEC, el formal, el informal y el estatal, lo que ve es que este año va a cerrar con una pérdida de cerca de 6 puntos, que se suma a las pérdidas de los 2 años últimos de Macri, que fueron tremendas. El salario informal, el salario de la economía popular, hubo un momento que desapareció, para dar una idea, ¿no? Es decir, justo fue la última edición de INDEC, yo creo que no hay que tomarla en cuenta como que va a ser la salida, sino fue un momento, pero la PEA bajó como nunca, digamos, bajó a 36 puntos, digamos, nada. Es decir, un montón de gente que dejó de buscar trabajo, pero ¿por qué? Porque yo le preguntaba, ¿estás trabajando o no? ¿Estás saliendo a buscar trabajo? No, si no puedo por la pandemia, digamos. Entonces, era ridícula, digamos, en ese momento una encuesta de ese tipo, pero es cierto que eso trajo que en ese sector hubo una merma grande. Ahora yo digo, hay mucho más salario ahí, ¿eh? Yo quiero ver la medición, así, ¿por qué? Porque hay un montón de sectores de clase media que yo conozco, familiares míos, mis hijos, es decir, que están saliendo a vender cualquier cosa, digamos, es decir, mis hijos tengo uno vende esta, ¿cómo se llama? Se usa en Estados Unidos, ¿cómo se llama? El redondito, la dona. La dona, sí. Dona. Sí, una dona que come Homero. Sí, donas muy buenas y a precio muy alto para sectores altos y vive de eso y le está yendo más o menos bien. Bueno, como eso hay compañeras que hacen barbijos, sectores de clase media que se han reciclado y están inventando cualquier cosa. Una economía informal que está repuntando. Un 10 o un 20% de sectores medios de trabajadores o de sectores medios que cayeron en ese lugar. Entonces hoy el espacio al cual tenemos que ayudar es mucho más grande. Entonces para mí, yo estoy preocupado cuándo vamos a tener, insisto, un crédito que sea subsidiado en cuanto a su tasa del 3%, extrabancario, que no entre dentro del sistema bancario porque es imposible, ¿no? Para ayudar a esos compañeros. Creo que eso es lo que... Y tiene que ser muy masivo, porque tampoco es el microcrédito que está dentro de mi área, que desarrollamos nosotros, que el año pasado fueron 300 palos. No necesitamos 300 palos, necesitamos, no sé, miles de millones de pesos en crédito no bancario, que un pedazo hay que chupárselo al banco, al sistema bancario. Es decir, el Estado tiene que poner garantía y tiene que perder tasa, pero tiene que poner un pedazo de eso muy grande a ese tipo que se puso una fabriquita de donas. Bueno, acá tenés un horno, un marketing, una posibilidad de cosas, y si te va bien, te ayudo a ponerte un bolichito. Pero ese es el problema. Si nosotros no empujamos toda esa economía, vamos a tener muchos problemas. La salida no es el subsidio es un agujero en que nos meten los neoliberales, para que quede claro. Yo quiero el trabajo como salida. Pero mientras tanto, ¿no habría sido bueno? Mientras tanto, es muy bueno tener el subsidio. Hoy Argentina tiene empezó con 4 y hoy estamos en 8 puntos del PBI en subsidio. ¿Pueden ser mejores? Sí.
pueden ser mejores. Me gustaría que sea más dirigido al trabajador que a la niñez o que a la ancianidad, ¿no? A quien sea, pero para estas fiestas, esas 9,5 millones de personas que recibieron 5 lucas por mes durante la cuarentena, pues fue 10 lucas cada 2 meses. 3 veces. Por eso, 3 veces. En 8 meses. Por eso, es menos incluso que 5 por por eso mes. Eso no es el objetivo tiene que ser poner mucho más guita, y mucho más guita también focalizada. Si me decís a mí que hace falta en esta época, ahora, en diciembre mucho más guita focalizada. Y nosotros, yo lo he discutido con Alberto y Alberto no la puerta IFE, no la abrió puerta IFE. digamos, la canilla para que eso suceda. Bien. ¿Se entiende? Es decir, yo creo que hay que, en cada momento hay distintas políticas, no hay que enamorarse de las políticas. En cada momento hay que ir y tener inventiva. Es decir, insisto, hoy el problema grave es encender los motores de la economía, si no, no hay manera de sostener. No hay manera de sostener. Y también hay otro proceso. Mientras nosotros tengamos 4 millones de compañeros que dicen que trabajan y están en negro, lo que se dice en negro, es decir, que están no registrados, a esos compañeros que registramos, nosotros registramos 1.300.000 durante este año. Tenemos que a esos compañeros darle crédito, ya le abrimos una cuenta bancaria, le tenemos que dar crédito, le tenemos que dar a esos compañeros acceso a que puedan facturar, lo que nosotros le decimos un facturero, le decimos antes, ya no es más, la factura electrónica, le tenemos que dar, ¿no?, un monotributo totalmente gratuito, digamos. Si no puede ser que el Estado lo quiera convocar de entrada a ese que empezó a hacer dona a ponerla. No, a ese tipo hay que ayudarlo. Y después, con el tiempo, tiene que incorporar y tiene que también sostener el proceso de la economía. Bien, Pérsico, muchas gracias por haber venido a Brotes Verdes.